Ujú. Entonces, en la sesión pasada, la de la semana pasada, resolvimos la actividad 2.18 y hoy vamos a comenzar, bueno, no a comenzar, sino vamos a hacer completamente la resolución de la actividad 2.19. Entonces, como podrán ver, en la actividad 2.19 se nos pide hallar una ecuación cartesiana de un plano, ¿no? Y se nos describe quién es el plano. Estamos hablando del plano que pasa por los puntos 1, 2, 3, 3 menos 1, 0 y 2, 2 menos 1, ¿no? Entonces tenemos tres puntos no colineales, de hecho, no son colineales, y lo vamos a hacer ahorita. Entonces, esos tres puntos no son colineales y por lo tanto, según la proposición 2.17, que es la que se ve ahí arriba en pantalla, si ustedes me dan tres puntos no colineales, entonces el plano que pasa por ellos tres resulta ser el plano que pasa por pi y que tiene como normal a Q menos P producto vectorial con R menos P, ¿no? Entonces, y entonces, aquí ya copié los puntos y digamos, en términos gráficos, lo que se nos está pidiendo es lo siguiente, ¿no? O sea, de nuevo, se nos están dando tres puntos no colineales, o sea, que forman un triangulito. Y lo que tenemos que hacer es encontrar la ecuación cartesiana del plano que pasa por estos tres puntos. Entonces, en aras de tener la misma notación que en la proposición 2.17, le voy a llamar P al vector 1, 2, 3, le voy a llamar Q al vector 3 menos 1, 0 y le voy a llamar R a este otro vector. Entonces tengo los puntos P, Q y R, ¿no? Estos tres puntos no colineales ahí flotando en el espacio y quiero encontrar el plano que pasa por ellos tres. Y lo que dice la proposición 2.17 es que, bueno, pues en primer lugar hay que fijarnos en el vector, hay que fijarnos en el vector Q menos P, hay que fijarnos en el vector R menos P, y hay que hacer producto vectorial de estos dos para que ese producto vectorial nos devuelva un tercer vector, es este vector verde que estoy pintando, que va a resultar ser la normal al plano. Y entonces, utilizando esta normal y utilizando cualquiera de los tres puntos, la proposición 2.17 sugiere utilizar el punto Q, pero podemos usar a P, a Q o a R. Utilizando cualquiera de esos puntos, ya tenemos descrito al plano en cuestión. Entonces, pues vamos a usar la proposición, ¿no? O sea, vamos a pasar de los dibujos a los símbolos. Entonces, el primer asunto es calcular Q menos P. Entonces, Q menos P es hacer la resta, 3 menos 1, eso es 2, menos 1 menos 2, eso da menos 3, y 0 menos 3, eso da como resultado menos 3, eso es Q menos P. La otra cosa que hay que hacer es determinar cuánto vale R menos P, y R menos P sería 2 menos 1, y 2 menos 1 es 1, luego 2 menos 2, eso es 0, y menos 1 menos 3, eso da como resultado menos 4. Entonces, los vectores Q menos P y R menos P son los que aparecen ahí en pantalla. Y el siguiente paso es encontrar el vector verde, porque el vector verde, que es el producto vectorial de estos dos, va a resultar ser una normal al plano del que estamos hablando. Entonces, la pregunta ahora es quién es Q menos P, producto vectorial con R menos P, y eso es exactamente lo mismo, según las cuentas previas, que tomar el vector 2 menos 3 menos 3 y hacer producto vectorial con el vector 1, 0, menos 4. Entonces, al hacer el producto vectorial de estos dos, yo ya hice las cuentas previamente y haciendo el producto vectorial de estos dos, uno obtiene la terna 12, 5 y 3, ¿no? O sea, al calcular el producto vectorial, ¿no? de los puntos o de los vectores que aparecen en pantalla, resulta que ese producto vectorial es el 12, 5, 3, ¿no? Entonces, en términos del diagrama que tenemos acá, el vector 12, 5, 3 resulta ser el vector verde, que les digo que es el que va a funcionar como la normal al plano rojo, ¿no? Al plano que estamos buscando. Y entonces, la idea es que el plano del que estamos hablando, o sea, nuestro plano, es el que pasa por, y vamos a utilizar al punto P, ¿no? Entonces, es el que pasa por el punto P, ¿no? Y el punto P es 1, 2, 3. Entonces, el punto que pasa por 1, 2, 3, y es normal,
y es normal al producto vectorial que acabamos de calcular. Bueno, no hice el cálculo explícito, pero les digo que el resultado está ahí en pantalla. Entonces, el plano que pasa por el punto 1, 2, 3 y es normal al vector cuyas coordenadas son 12, 5 y 3, ¿no? Y entonces ya tenemos la descripción, ya tenemos la descripción del plano. Ahora, esta no es todavía la respuesta, porque como podrán ver en la actividad 2.19, es la última que aparece en pantalla, se nos pide una ecuación cartesiana para el plano, y lo que acabamos de hacer es encontrar la descripción vectorial del plano, entonces aún no tenemos la ecuación cartesiana, y entonces estamos, bueno, pero estamos a un paso de encontrar la cartesiana, porque ya con los datos que tenemos en pantalla, ya se puede deducir la cartesiana. Entonces, les recuerdo que una vez que se tiene la normal, es decir, una vez que sabemos quién es el vector normal, las coordenadas x, y y z del vector normal se vuelven los coeficientes de la ecuación cartesiana del plano. Entonces, la ecuación cartesiana debe de ser 12 veces x, ¿no? Por la primera coordenada del vector es 12, de la normal, pues, más 5 veces y, más 3 veces z. Simplemente tomo tomo las entradas del vector normal y las entradas del vector normal se vuelven los coeficientes de la ecuación cartesiana. Y como bien sabemos, bueno, como vimos la semana pasada, la ecuación cartesiana está igualada a una constante a la que en la semana pasada le llamamos D, ¿no? Y la pregunta entonces ahora es, ¿cuánto vale D? O sea, ¿quién es D? Bueno, el asunto es que la forma rápida de responder a esa pregunta es simplemente anotando que nuestro plano tiene que pasar por el punto cuyas coordenadas son 1, 2, 3, y si pasa por el punto cuyas coordenadas son 1, 2, 3, entonces quiere decir que 1, 2, 3 satisface la ecuación cartesiana, ¿no? Entonces, como el plano pasa por el vector 1, 2, 3, pues entonces lo que tenemos es que 12 multiplicado por 1, pues ese sería el valor de la x para este punto en específico, más 5 multiplicado por 2, más 3 multiplicado por 3, esto tiene que ser igual a d, y d es la constante que desconocemos, ¿no? Es la misma de los renglones previos. Y entonces aquí lo que queda es 12 más 10 más 9, y esto da como resultado D, y la suma de estos dos es 31, ¿no? Entonces, por lo tanto, D debe valer 31. Y ahora sí ya estamos listos para decir cuál es la respuesta. De nuevo, recuerden que la actividad lo que piden es hallar una ecuación cartesiana para el plano que pasa por los 3 puntos dados. Y ahora ya sabemos quién es. La ecuación cartesiana es 12 veces x más 5 veces y más 3 veces z, y todo esto igual a 31. Y esta ya sería la respuesta a la actividad de pantalla. Y ya con esto terminaríamos la sección que se llama planos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, a menos que haya preguntas, lo que vamos a hacer ahora es comenzar con la siguiente sección, y en la siguiente sección, la siguiente sección es esta que se llama intersecciones de rectas y planos, ¿no? Entonces vamos a estudiar justamente cómo se intersectan rectas y planos, y además analíticamente cómo se encuentran los puntos de intersección. Entonces, antes de pasar a esta sección, ¿alguna duda? Muy bien. Como verán, la sección abre con una definición. Viene la definición de qué significa que una recta y un plano sean perpendiculares, y qué significa que una recta y un plano sean paralelos. Pero antes de, antes de echarle un vistazo a la definición, déjenme contarles, digamos, no contarles, pues, sino déjenme mostrarles unos diagramas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el diagrama que aparece en pantalla, está esta gráfica, y naturalmente, bueno, no naturalmente, ¿no? Ahí se puede ver en la parte superior una línea roja. Esta que está aquí es una línea recta, está pintada de rojo, y esta parte que está pintada de azul, de un azul muy oscuro, es un plano. Entonces tengo esta línea recta y además tengo este plano, ¿no? Y la idea es que si uno le echa un vistazo a la línea recta y al plano,
pues lo que se observa en pantalla es lo que geométricamente, lo que intuitivamente significa que la línea recta sea paralela al plano. Piensen, por ejemplo, digamos, como para tener un ejemplo tangible o un ejemplo a la mano, piensen en el piso de su habitación y piensen, por ejemplo, en la línea que resulta de intersectar el techo de su habitación con alguna de las paredes de su cuarto, ¿no? O sea, por encima de ustedes hay 4 líneas rectas, ¿no? Está la pared de enfrente y esa pared se intersecta con el techo y forma una línea recta, ¿no? Justo donde el techo y la pared se encuentran. También la pared que se encuentra a su izquierda, intersectada con el techo, forma una línea recta. La pared que se encuentra a su izquierda hace lo mismo y la pared que se encuentra detrás de ustedes hace lo mismo, ¿no? Entonces, la idea es que pueden pensar a esta línea recta como una de esas líneas rectas, ¿no? O sea, piensen en el techo de su habitación y escojan una de las paredes de su habitación, y esta línea recta representa esa idea. Entonces, el asunto es que la línea recta de la que les hablé, ¿no? En el cuarto donde se encuentra, corre paralela al piso, ¿no? Y entonces pueden pensar en el plano de azul como el piso de su habitación y pueden pensar en esta línea recta como lo que ya describí. Y eso es lo que se está representando acá, ¿no? O sea, el paralelismo entre el plano y la línea recta, pues significa eso, ¿no? Significa que este es el piso de la habitación y que, por ejemplo, esta es una de las líneas rectas que se obtienen, como ya dije, ¿no? Ahora, en términos analíticos, ¿qué significa que una línea recta sea paralela a un plano? Bueno, este vector de azul que estoy señalando con el puntero del ratón resulta ser un vector que es normal al plano, ¿no? Entonces, el vector de azul es normal al plano azul, ¿no? Tal y como pueden ver. Si extienden este vector, intersectará el plano de manera perpendicular, ¿no? Entonces, este vector azul es una normal al plano azul y, como era de esperarse, el vector rojo es un vector de dirección de la línea roja. Entonces, el vector rojo dirige a la línea roja y el vector azul es una normal al plano azul. Y entonces, el asunto es que el paralelismo entre el plano y la línea recta, o sea, que esta línea recta sea paralela a este plano, se traduce en que el vector normal al plano y el vector que le da dirección a la línea recta forman un ángulo de 90 grados. Para que la línea recta roja sea paralela al plano azul, tiene que ocurrir que los vectores azul y rojo sean ortogonales. En otras palabras, el vector que dirige a la línea recta y el vector normal al plano deben de formar un ángulo de 90 grados. Y ahorita que veamos la definición en los apuntes, verán que eso es precisamente la noción de paralelismo. Una línea recta corre paralela a un plano si el vector que dirige a la línea recta es ortogonal al vector normal al plano, ¿no? Y esto es con respecto al concepto de paralelismo entre plano y línea. Perdón, entre plano y línea recta. Antes de cambiar de diagrama, porque también quiero ejemplificar qué significa perpendicularidad de una línea con un plano, antes de cambiar de diagrama, ¿alguna pregunta? Entonces, tal y como ya les adelanté, la otra cosa de la que quiero hablar es de perpendicularidad entre una línea recta y... No, este es el mismo diagrama, aquí está. Es perpendicularidad entre línea recta y plano. Entonces, de nuevo, utilicé los mismos colores, solo que ahora, bueno, aquí está, ¿no? O sea, está el plano azul y como podrán ver, está esta varilla, ¿no? O sea, esta línea recta que pueden pensar como una varilla, ¿no? Entonces está esta varilla que cae perpendicular al plano y entonces en ese sentido la línea recta roja es perpendicular al plano azul. Entonces la idea es que geométricamente, intuitivamente, visualmente, el concepto de perpendicularidad es que les estoy mostrando. ¿Qué es lo que geométricamente se entiende por perpendicularidad entre una línea recta y un plano? Bueno, que cuando extiendo la línea recta intersecta al plano, muerde al plano, de tal manera que el ángulo que se forma entre el
plano y la línea recta es un ángulo de 90 grados, como se puede ver en esta perspectiva, ¿no? O sea, aquí está el plano, ya, digamos, prácticamente aplastado. Entonces, el plano y la línea recta van a formar un ángulo de 90 grados, entonces la varilla cae perpendicular al plano, ¿no? ¿Y eso qué significa en términos de los vectores normal y de dirección? Bueno, igual que antes, el vector azul es un vector que resulta ser normal al plano azul. Y el vector rojo es un vector que le da dirección a la línea recta. Entonces, ¿qué es lo que significa en términos vectoriales? Que una línea recta sea perpendicular a un plano, lo que significa es que el vector que dirige a la línea recta es paralelo, como pueden apreciar en el dibujo de pantalla. El vector que dirige a la línea recta resulta ser paralelo al vector normal al plano. Entonces tenemos estos dos conceptos, ¿no? El concepto de paralelismo entre líneas y planos y el concepto de perpendicularidad entre líneas y planos. Y lo que voy a hacer ahora, bueno, ¿alguna duda sobre este diagrama antes de quitarlo de pantalla? Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles, las definiciones formales, las definiciones analíticas con las que vamos a estar trabajando. Y vamos a resolver algunos problemas relacionados con esa noción, ¿no? Entonces, como podrán ver ya en pantalla, aparece en primer término la definición 220, ¿no? Entonces, tengo dos vectores distintos del origen, V y N, y L es la línea recta que está dirigida por V, y pi es un plano que tiene a N como vector normal. Entonces, con todas esas premisas, el inciso 1 nos dice que significa que L y pi sean paralelos, y tal y como intenté explicarlo con los diagramas, el que L y pi sean paralelos, lo que significa es que el vector que dirige a L sea ortogonal a la normal, ¿no? Ese fue el primer diagrama que les mostré, la noción esta de paralelismo. Y en segundo, está el concepto de perpendicularidad entre líneas rectas y planos, ¿no? Entonces, la idea es que la recta L y el plano pi van a ser perpendiculares cuando el vector de dirección de la línea recta sea paralelo a la normal, que fue el segundo diagrama que les mostré, donde la varilla atravesaba el plano, de tal manera que formaba un ángulo de 90 grados, ¿no? O sea, caía prácticamente vertical sobre el plano, ¿no? Y entonces, estas son las definiciones formales, ¿no? O sea, ya sin dibujitos, esta definición se puede dar, se está dada enteramente en términos vectoriales, abstractos, ¿no? Y el renglón que le sigue a la definición 220, pues es el de los símbolos, ¿no? O sea, vamos a decir que L es paralelo a pi, si son paralelos, y que L es perpendicular a pi, si pasa lo que dice la definición 220, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta sobre la definición 220 o el renglón que le sigue antes de pasar a lo siguiente? Muy bien. Entonces, la idea de esta sección es justamente preguntarnos qué ocurre con las intersecciones de líneas rectas con planos. O sea, la guía de esta sección pequeñita es, a ti te dan una línea recta y te dan un plano. Y te preguntan, ¿qué cosa es L intersectado con el plano? ¿No? Entonces, en lo que estamos interesados es en esto, ¿no? O sea, L es una línea, pi es un plano, entonces tengo estos dos, y a partir de que L es una línea y que pi es un plano, la pregunta es, ¿qué cosa es L intersectado con pi? Pero recuerden, las líneas para nosotros son conjuntos de puntos, igual los planos son conjuntos de puntos, entonces la pregunta en la que estamos interesados es, ¿qué cosa es la intersección de estos dos? ¿Cuántos puntos, cuántos puntos puede haber en esa intersección? Y si hay una infinidad, ¿qué cosa es, no? ¿Es una línea recta, es otro plano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es o sea, lo que acabo de escribir en el pizarrón digital
es justamente la pregunta que guía esta sección, ¿no? Si yo tengo una línea y tengo un plano, ¿qué cosa es la intersección de la línea con el plano? Y la respuesta completa a esa pregunta viene dada en el teorema 2.21, ¿no? Entonces, en el teorema 2.21 ya se asignan más datos a la línea y al plano. Entonces, la línea es la línea que pasa por P y tiene a V como vector de dirección. Mientras que el plano pi es el plano que pasa por algún otro punto Q y tiene al vector n como vector normal, ¿no? Entonces, lo único que hice fue asignar más información, ¿no? Proveer más información acerca de la línea y el plano. Y entonces, los incisos 1 y 2 nos resuelven completamente el problema de la intersección. Porque el inciso 1 dice, bueno, si la línea y el plano son paralelos, entonces, una de dos, o la línea está contenida en el plano o la intersección es vacía. De hecho, ya vimos un ejemplo donde la línea de intersección con el plano es vacía. El ejemplo que les puse de paralelismo entre plano y línea recta es un ejemplo donde la intersección es vacía. Y naturalmente, otro ejemplo donde la intersección es vacía es el ejemplo coloquial que intenté motivarles, ¿no? Piensen en que el plano pi es el piso de su habitación. Y piensen que la recta L es cualquiera de las líneas que les dije, es decir, el techo intersectado con alguna de las paredes, ¿no? Justo en la línea donde se encuentra. Esa línea no comparte ni un solo punto con el piso de su habitación. Entonces, cuando ustedes se fijan en los puntos que conforman la línea, ninguno de esos puntos es un punto que se encuentra sobre el piso y por lo tanto estos dos van a ser ajenos. Pero fíjense que cualquiera de las paredes de su habitación forma también una línea con el piso. Si ustedes se fijan en el piso y escogen una de las paredes, el lugar donde se intersectan la línea y la pared, perdón, el lugar donde se intersectan el piso y la pared es una línea recta. Ahora, esa línea recta también es paralela al piso, porque el vector que le da dirección a la línea recta va a formar un ángulo de 90 grados con la normal al plano, ¿no? Entonces van a ser paralelos. Pero allí lo que está sucediendo es que la línea descansa completamente sobre el plano. O sea, en otras palabras, allí lo que está sucediendo es que la línea es un subconjunto del plano. Todo punto de la línea es un punto que descansa sobre el piso. Y eso es lo que dice el inciso 1. Cuando tenemos paralelismo entre la línea recta y el plano, una de dos. O la línea es un subconjunto del plano o la intersección de la línea con el plano es vacía, ¿no? Y eso creo que es intuitivamente obvio. De hecho, con el ejemplo del piso y el techo, ¿no? Ahí hay un ejemplo donde la línea y el plano son ajenos. Con el ejemplo del piso y la pared, ¿no? Ahí hay un ejemplo donde la línea, de hecho, está contenida en el piso, todo punto de la línea es un punto del piso. Y eso, ¿no? Y el inciso 2 dice que si no son paralelos, si la línea y el plano no son paralelos, entonces L intersectado con pi es un conjunto que tiene un solo elemento. La intersección de L con pi es un solo elemento. Y ese elemento es de la forma P más, y ahí viene una fracción, y si ponen atención verán que esa fracción es un escalar, o sea, Q menos P producto punto con N, eso es un escalar, y B producto punto con N también es un escalar, y entonces tenemos este cociente de escalares, y por lo tanto la fracción que aparece centrada en el inciso 2, esa fracción es un escalar. Entonces estoy tomando ese escalar y lo estoy multiplicando por el vector V, o sea que cuando L y pi no son paralelos, va a suceder que la intersección de L con pi consiste de un solo punto y ese punto se puede escribir de la forma P más el escalar que aparece en pantalla multiplicado por V, ¿no? Y de nuevo, si recuerdan el diagrama que les mostré al principio de la sesión, bueno, hace unos minutos, el diagrama donde intenté ilustrar la idea de perpendicularidad, la varilla roja, o sea, la línea roja, intersectaba el plano en un solo punto, ¿no? O sea, si pensamos en que esa varilla se está moviendo, esa varilla perfora al plano en exactamente un punto, y lo que dice el inciso 2, y naturalmente ahí el plano y la línea no son paralelos, ¿no?
O sea, el vector que le da dirección a la línea recta no es ortogonal a la normal del plano y por eso no son paralelos, pero es un solo punto y la novedad del inciso 2 es que se puede calcular el punto mediante la fórmula que aparece en pantalla, ¿no? Entonces, en principio, esos son los dos incisos del teorema 221 y puede ser que algunas cosas en este momento no queden claras. Pero la idea es que vamos a hacer la prueba, ¿no? Entonces, dentro de la prueba, pues van a empezar a aparecer casos y símbolos y cosas de ese estilo. Entonces, no voy a preguntar si hay alguna duda sobre el enunciado, porque yo creo que el enunciado se entiende mejor viendo la prueba, ¿no? O sea, de esa manera quedan claras siento que quedan un poco más claros los conceptos que están allí. Entonces, vámonos directamente a la prueba y sobre la prueba, ya iré haciendo pausas para preguntarles si hay alguna duda, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Vamos a echarle un vistazo a la prueba del teorema 221. Entonces, demostración del teorema 221. Y el teorema 221 tiene dos partes. Entonces, vamos a comenzar con el inciso 1, y en el inciso 1, la hipótesis con la que estamos trabajando es que la recta L y el plano pi resultan ser paralelos. Entonces, por definición, que una línea recta y un plano sean paralelos, de lo primero de lo que hablamos en esta sección, significa que el vector que le da dirección a la línea recta forma un ángulo de 90 grados con la normal al plano. Esa es la definición de paralelismo entre una línea recta y un plano. Pero esto, en términos del producto punto, lo que significa es que el producto punto de B con L da como resultado 0, ¿no? Entonces, estos dos son ortogonales y por lo tanto el producto punto de estos dos vale 0. Y voy a utilizar esta información en unos segundos, ¿no? A ver, entonces, vamos a, o sea, ya con esto a la mano, vamos a hacer esta observación. Recuerden que aquí lo que quiero concluir, mostrárselos nuevamente, es que la hipótesis de paralelismo entre la línea recta y el plano debe de llevarnos a uno de dos casos, a que la línea recta esté contenida en el plano o a que la línea recta y el plano no tengan ni un solo punto en común, ¿no? Entonces, pensando en esta idea, quiero hacer esta observación previa a la conclusión de los dos casos, ¿no? Entonces, voy a comenzar diciendo, bueno, voy a tomarme un punto cualquiera sobre la línea recta. Entonces, sea X en L, un punto arbitrario, cualquier punto sobre la línea recta, ¿no? Entonces, ¿qué significa que esté sobre la línea recta? Esto ya lo hemos platicado muchas veces, incluso ya lo evaluamos, ¿no? El que existe un número real t, de tal manera que el punto que me tomé sobre la línea recta es de la forma P más T veces sub V. Recuerden que L es la línea que pasa por P y tiene a V como vector de dirección, ¿no? Ajá, entonces ya sé que esto es cierto. ¿Y esto a qué me lleva? Bueno, ahora estoy interesado en preguntarme qué cosa es X menos Q. En caso de que no lo recuerden, Q es el punto por donde pasa el plano, ¿no? O sea, si revisan los primeros dos renglones del teorema 221, en el segundo renglón dice que pi es el plano que pasa por Q y tiene a n como vector normal, ¿no? Entonces, Q es el punto por donde pasa, y quiero preguntarme qué pasa con n, ¿no? O sea, quiero saber qué ocurre con Q, X menos Q, producto punto con n. Y esto, según el renglón previo, es lo mismo que P más T veces V. Lo que estoy haciendo es reemplazar a X con P más T veces V, y naturalmente aquí estoy restando Q, entonces esa parte tiene que pasar íntegra. Y luego producto punto con N. Lo único que hice fue sustituir X por P más T veces V. Y aquí puedo reagrupar lo que está dentro de los paréntesis como P menos Q, y luego más T veces V, y luego producto punto con N. Y lo que quiero hacer ahora es distribuir el producto punto. Entonces, esto va a ser lo mismo que P menos Q, producto punto con N, más T veces V, producto punto con N. Pero ya habíamos quedado, mejor dicho, ya habíamos verificado que B y N son ortogonales. Entonces, como B y N son ortogonales, esto va a implicar
que t veces v y n también van a ser ortogonales. En otras palabras, esto que está aquí se puede reescribir como p menos q producto punto con n, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer, no? O sea, digamos, en resumen, o sea, todas estas cuentas son ciertas, pero ¿qué es lo que quiero resaltar de todas estas cuentas? Pues, en resumen, si yo me tomo cualquier punto en L, va a pasar que el producto punto de x menos q con n sea igual a 0, perdón, el producto punto, según las cuentas de arriba, el producto punto de x menos q con n es lo mismo que p menos q producto punto con n, ¿no? Entonces, si revisan el texto previo, verán que eso fue justamente lo que hicimos. Si yo me tomo cualquier punto en L, x menos q producto punto con n es lo mismo que p menos q producto punto con n. Pero entonces, a partir de esta información, se saca lo siguiente. De aquí se deduce que para cualquier x que yo me tome en L, va a suceder que x menos q producto punto con n vale 0, sí, solo si p menos q producto punto con n vale 0, porque x menos q producto punto con n es exactamente lo mismo que p menos q producto punto con n, entonces uno de ellos vale 0, sí, solo si el otro vale 0, ¿no? Es porque son iguales entre sí, ¿no? Entonces en realidad es una obviedad. ¿Alguna duda hasta este momento? Y entonces tengo esta equivalencia, pero esta equivalencia a su vez se puede reescribir como sigue. Para cualquier x que yo me tome en L, como la ecuación vectorial del plano pi es x menos q producto punto con n igual a 0, entonces el que x menos q producto punto con n valga 0 significa que x está en pi, ¿no? Entonces, digamos, basados en esa observación, resulta que esta igualdad, o sea que x menos q producto punto con n sea igual a 0, significa que x es un punto que se encuentra sobre el plano pi, ¿no? Y esto pasa así, solo si, y ahora vamos a echarle un vistazo a esta otra igualdad. El que p menos q producto punto con n valga 0 en vista de la ecuación vectorial del plano pi, significa que el punto p se encuentra sobre el plano pi, ¿sí? Entonces, lo único que hice fue sustituir, o sea, resumiendo, lo único que hice fue cambiar en el renglón de arriba las igualdades a 0 con pertenencias al plano. Entonces, para cualquier punto que yo me tome sobre la recta, ese punto está en el plano, sí y solo sí, P está en el plano, ¿no? Y entonces, aquí termina la observación. Recuerden que lo que estaba yo haciendo acá, lo que hice aquí fue lo siguiente. Vamos a hacer esta observación. Yo me tomo un punto X en L arbitrario, cuentas, ¿no? Y luego les digo, bueno, en resumen, lo que se tiene es que para cualquier punto de la recta, estos dos son iguales, y a partir de eso, llego a que para cualquier punto de la recta, ese punto está sobre el plano, sí, solo si P mismo está sobre el plano. Y ahí se acaba la observación. O sea, este último renglón que está escrito en pantalla es justo lo que quiero utilizar. Porque ahora regreso a la otra prueba. O sea, ¿cuál es la otra prueba? Bueno, recuerden que estamos probando el inciso 1 del teorema 2.21, ¿no? Y el inciso 1 dice, si el plano y la recta son paralelos, entonces o la recta está contenida en el plano o la recta y el plano no tienen ni un solo punto en común. Y eso todavía no lo hemos hecho. O sea, partiendo de que la recta y el plano son paralelos, sale la observación, pero la observación no prueba por sí sola, hay que hacer una cuentita más, la observación no prueba por sí sola que se dé la inclusión L contenido en pi o la igualdad a vacío de L interceptado con pi. Todavía no hemos hecho eso, ¿no? La observación no hizo eso, la observación nada más dice, si tú me das un punto sobre la recta, ese punto está sobre el plano, sí, solo sí, el punto P está sobre el plano. Eso fue lo que hizo la observación. Ahora vamos a usar esa observación para deducir la disyunción esta de L está contenido en el plano o L y el plano son ajenos, ¿no? Entonces, regresando a la prueba, digamos, lo que podemos decir es que tenemos dos casos. Entonces, ¿cuál es el primer caso? El primer caso
es que el punto P esté sobre el plano. O sea, tal y como ya lo habíamos dicho, el punto P es el punto por donde pasa la recta L. Entonces, si el punto, entonces, como es un punto del espacio, tiene sentido preguntarnos si ese punto está sobre el plano o no está sobre el plano. Y entonces, esa es una posibilidad. Puede ser que el punto esté sobre el plano, porque recuerden que el enunciado que estamos analizando es muy general, es para cualquier línea recta y para cualquier plano. Y naturalmente, el otro caso es que el punto no se encuentre sobre el plano. Entonces, vamos a ver qué pasa si el punto yace sobre el plano y vamos a ver qué pasa si el punto no se encuentra sobre el plano. Ahora, si el punto descansa sobre el plano, entonces por la bicondicional de la observación, esto implica que para cualquier X que yo me tome sobre la línea recta, ese punto X va a estar sobre el plano, porque fíjense que el cuantificador universal del primer renglón de pantalla dice, no importa qué punto de la línea me des, si el punto P está sobre el plano, entonces el punto arbitrario de la recta L que yo me tomé también está sobre el plano. Pero pues eso es justamente lo que anoté, ¿no? O sea, en el caso 1, P se encuentra sobre el plano, y si P se encuentra sobre el plano, entonces para cualquier punto de la línea recta, ese punto de la línea recta también está sobre el plano. Pero de sus cursos de álgebra sabrán que este cuantificador universal significa que L está contenido en P, porque no importa qué punto de L me tome, por el argumento de la bicondicional, ese punto de la recta L que está contenido en el plano pi. ¿Se entendió esto? ¿O hay alguna pregunta? Y entonces, en el caso 1, ya quedó. O sea, si el punto P descansa sobre el plano pi, todos los puntos de la recta L también son puntos del plano pi. En el segundo caso, el punto P no se encuentra sobre el plano pi, pero de nuevo, échenle un vistazo a la bicondicional que aparece escrita en el primer renglón de pantalla. El punto P se encuentra en pi, sí, solo si el punto X se encuentra en pi. Pero como P no se encuentra en pi, eso equivale a que para toda X en L, X no se encuentre en pi, ¿no? Entonces, por la observación, resulta que para cualquier punto que yo me tome en L, ese punto no va a estar sobre el plano, porque como el punto P no está sobre el plano, eso equivale a que ningún punto de la línea recta L esté sobre el plano. ¿Se entendió esto o hay alguna pregunta? Y esto último, lo que significa es que ningún punto de L es un punto de pi. En otras palabras, si intentamos ver quiénes son los puntos que tienen en común la recta L y el plano pi, no va a haber ni un solo punto en común en vista de que ningún punto de la recta L es un punto que se encuentra en pi, por lo tanto estos dos tienen intersección vacía. Y de aquí proviene la disyunción, ¿no? Es decir, en el teorema 220, el teorema 220 esencialmente, perdón, el teorema 221, el teorema 221 lo que dice es que en el caso en el que la recta y el plano son paralelos, se deduce que la recta está contenida en el plano o que la recta tiene intersección vacía con el plano. Y como muestra la prueba que hicimos, todo depende de si P está sobre el plano o no está sobre el plano, pero sí obtuvimos la disyunción. Y según yo, ya con esto tendríamos probado el primer inciso. ¿Hay alguna duda sobre la prueba del primer inciso para que se explique algo nuevamente? Yo sí, maestro, perdón. Soy Ángel. Bueno, o sea, para la prueba partimos de que, o sea, por hipótesis tenemos que bueno, que L está descrita con esa fórmula, ¿no? O sea, como P más T veces V, ¿no? Ajá, pero entonces vimos que esa X, o sea, supusimos que esa X era un elemento de la recta, la misma X que está en el plano. Sí me di a entender, no, bueno, aquí dice que nos tomemos un X en L arbitrario. Entonces, claro, sí. puedes ponerle Y, puedes ponerle Z, puedes ponerle W, o sea, puedes usar la variable que tú quieras, ¿no?
y entonces en esta X, este cuantificador prudencialmente dice que no es una X fija. ¿Sí me doy a entender? Sí, 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 claro, sí, es una en particular, ¿no? O sea, no, No, es no, una perdón. arbitraria, es una Claro, X sí, arbitraria, sí. sí, perdón, me confundí. Bueno, y si ese es el elemento, o sea, si esa X es un elemento de la recta, pues por la definición, ¿no? O sea, existe una T. Ajá, hasta ahí todo bien, ¿no? Sí. Donde está mi duda es precisamente en ese entonces. Entonces, esa X menos el punto por el que pasa el plano, que es Q, o sea, y es bueno, ortogonal a N. O sea, ahí, ¿cómo llegamos a que X también estaba en ese plano? No, ahí no se dice que X está en el plano. X estaría en el plano si esto fuese cero, pero Ok, no sí. sabemos cuánto Pero vale. no está No, igualado a cero, sí, cierto. no está igualada a cero. Lo que se deduce de esta cadena de igualdades es que, por ejemplo, si este número vale 23, este número Ah, vale 23. claro, claro, sí, sí, Pero sí. si este vale 23, X no está en el plano, ¿no? Ujú. Porque no fue igual a cero, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ok, sí, sí, ya. Creo que ya quedó claro. ¿Sí? Ya ¿Seguro? entendí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que pueda ayudarte? Gracias. No, es todo. Muchas gracias. Todo bien, muy bien. Profe, Entonces, yo también ajá, tengo una pregunta. adelante. Cuando multiplica t veces v por n, no importa Sí, cuál sea el valor del escalar, ese producto punto siempre va a ser cero, sí, en donde está resaltado con rojo. sí. Sí, aquí. Porque puedes sacar el escalar. O sea, uno de los ejercicios que les tocó a ustedes hacer es que si tú tienes un escalar multiplicando a uno de los factores, puedes botar ese escalar del producto punto. Ok, sí, cierto. Y entonces, como este producto punto vale cero, pues automáticamente este vale cero, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí respondí a tu pregunta o lo entendí mal? Sí, profe, sí, gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, algo, duda, no? ¿Vamos bien? Bueno, y entonces, según yo, ya con esto tendríamos la prueba del inciso 1, ¿no? Entonces, bueno, ya pregunté si había dudas y ya intenté aclarar las dudas. Entonces vamos a ver cuánto podemos cubrir de la prueba del inciso 2. Entonces vamos a echarle primero un vistazo al inciso 2 para tenerlo fresco. Y el inciso 2 del teorema 221 dice, bueno, o sea, el inciso 1 dice, ajá, tú quieres saber cuánto vale L interceptado con pi, ¿no? Y el teorema 221 dice, bueno, hay dos posibilidades. Tu recta y tu plano podrían ser paralelos. Y en ese caso, una de dos, o la recta está contenida en el plano o la recta y el plano son ajenos. Entonces, ya sabemos qué cosa es la intersección, ¿no? Porque cuando L está contenido en pi, L interceptado con pi es L. O sea, cuando ustedes intersectan dos conjuntos, uno que contiene al otro, la intersección es el conjunto más pequeño. Entonces, déjame anotar eso, ¿no? O sea, en este caso, o sea, convendría aquí poner una nota, la cosa iría así, ¿no? Si la recta L y el plano pi son paralelos, entonces sabemos que L está contenido en pi o que L intersectado con pi es vacío. Pero esto significa que cuando yo intersecto, en el primer caso, cuando intersecto L con pi, el resultado es L, porque L sería el más pequeñito, o L intersectado con pi es vacío. Entonces, la idea es que en el inciso 1 del teorema 221 se dice que, o sea, una forma de resumirlo rápidamente es decir, bueno, si la recta y el plano son paralelos, la intersección o es la línea recta o es el conjunto vacío, ¿no? Y lo que está encerrado ahí en amarillo, pues es la justificación de este enunciado que acabo de hacer. Entonces lo repito, si la recta y el plano son paralelos, entonces, la intersección de la recta y el plano es la línea recta o la intersección de la recta y el plano es el conjunto vacío. Esa es la disyunción que tenemos. Entonces, ya sabemos cómo se calcula, ya sabemos qué posibilidades tiene la intersección de L con pi en el caso en el que L y pi son paralelos.
Y lo que hace el inciso 2 es decir, bueno, pero no siempre vas a tener que la línea y el plano sean paralelos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la línea y el plano no son paralelos? Allí, ¿cuánto vale la intersección? ¿No? Y eso es lo que vamos a responder en el inciso 2. Y la respuesta es que en estas circunstancias, la intersección, según lo que está anotado allí en el enunciado del teorema 221, es así, ¿no? O sea, yo tengo el plano pi, ¿no? Que se encuentra allí flotando en el espacio, y además me dan esta línea recta L, ¿no? Que digamos pasa por el plano y sale por aquí abajito, ¿no? O sea, tiene esta línea recta L para nada es paralela al plano pi, y entonces la idea aquí es que, tal y como se ve en el diagrama, L intersectado con pi consiste de un solo punto. O sea, digamos, si este fuera el punto, ¿qué letra no he usado? S, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en la prueba del inciso 2 es convencernos de que si L y pi no son paralelos, entonces la intersección de L con pi es un solo punto. Y de hecho, dentro del enunciado del teorema 221, se dice quién es ese punto. O sea, viene una fórmula para calcular el punto de intersección de L con pi. O sea, el punto S del que les hablé en el diagrama sería el punto P más esa fracción multiplicada por V, ¿no? Esa sería la conclusión, y entonces ya tendríamos analizadas todas las posibilidades de qué ocurre con L interceptado con pi. ¿Qué cosas pueden ser? ¿Qué cosa puede ser L interceptado con pi? La respuesta sería vacío, una línea recta o un solo punto, ¿no? Y eso lo hace el teorema 221, y de hecho el teorema 221 arroja más información acerca de lo que pueden ser las intersecciones, ¿no? Entonces, antes de empezar a hacer las cuentas, ¿alguna duda sobre lo que intenté explicar ahorita? Todavía no he hecho la prueba, pero estuve diciendo algunas cosas. ¿Hay alguno de ustedes que tenga alguna pregunta sobre lo que dije? Siendo ese el caso, vamos a comenzar con esta cosa, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué significa que L y pi no sean paralelos? Bueno, la línea recta V está dirigida por el vector B, y el vector, perdón, y el plano N tiene como normal a N, ¿no? Porque pues, esas son las hipótesis con las que estamos trabajando en el lema 221. Entonces, si el producto punto de estos dos fuese 0, eso significaría que L y pi son paralelos. Pero como no son paralelos, lo que podemos deducir es que el producto punto de B con N no es igual a 0. En otras palabras, lo que tendríamos sería algo así como esto, ¿no? Si este es el vector que le da dirección, o sea, si este es V, y V es el vector que le da dirección a la línea recta L, y este vector N, ¿no? Es el vector normal, entonces V y N no son ortogonales, V y N no forman un ángulo de 90 grados, o equivalentemente V y N tienen producto punto distinto de 0. ¿Sí me voy a entender? Entonces, a partir del no paralelismo, podemos deducir que el producto punto de estos dos es distinto de 0, ¿no? Entonces, pensando en el punto al que queremos llegar, o sea, queremos llegar a P más el escalar S multiplicado por V, pensando en eso, voy a ponerle nombre a ese escalar. Entonces, vamos a decir, hagamos R minúscula igual a Q menos P, producto punto con N, dividido entre el producto punto de B con N. Fíjense, como el producto punto de B con N es distinto de 0, puedo dividir entre el producto punto de B con N. Esa división está bien hecha, no es una división entre 0. Y arriba puedo poner lo que quiera, ¿no? Entonces pongo Q menos P producto punto con N. ¿De dónde salieron estas cantidades? Bueno, estas cantidades vienen dadas por la fórmula del teorema 221. Fíjense que el escalar, la fracción esta que aparece centrada allí en el enunciado
del inciso 2 del lema 221, esa fracción sería la R, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que estoy, al proponer R como esta cosa, lo que estoy tratando de hacer, lo que quiero hacer y lo que voy a hacer la siguiente sesión, ahorita ya casi se nos acaba el tiempo, es convencerlos de que P más R veces V, donde R es la cantidad que aparece en la parte de abajo de la pantalla, si le llamo S a P más R veces V, entonces el punto donde se intersectan la línea recta y el plano es justamente P más R veces V, ¿no? Entonces, déjenme nada más anotarlo y yo creo que aquí le dejamos. O sea, lo que quiero hacer es convencerlos de que cuando yo intersecto L con pi y me fijo, tengo el conjunto L y tengo el conjunto pi, y me pregunto qué puntos se encuentran en L intersectado con pi, lo que quiero hacer es convencerlos de que el único punto que se encuentra en la intersección es el punto P más R veces V, donde la R es la fracción que aparece definida en el renglón previo, ¿no? Entonces, en cuanto yo haga eso, ya se acabó la prueba del inciso 2, o sea, ya tendríamos en efecto lo que dice el diagrama de la parte superior de su monitor, y por ende ya tendríamos la prueba del inciso 2, pero como ya les comenté, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, pero bueno, aún queda espacio, por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Ninguna duda, ninguna pregunta. ¿Se ve bien? Muy bien. Nada más me despido con un último comentario. Como verán, esta ya es la segunda semana de material correspondiente al quinto parcial. Entonces, lo que veamos esta semana y la siguiente, eso es lo que se va a evaluar en el quinto parcial, que vamos a tener ya el último día de actividades. Bueno, a menos que pidan final, ¿no? Entonces, el quinto parcial solo abarca lo que vimos la semana pasada, esta semana y la semana que sigue. Sin embargo, aún queda una semana extra, ¿no? O sea, el semestre se acaba en 2 semanas más. Entonces, lo que veamos en la última semana ya no se evalúa en el quinto parcial. Lo que veamos en la última semana de clases ya no va a aparecer no va a aparecer como material en el quinto parcial. Únicamente va a aparecer únicamente se les va a evaluar a aquellos que pidan final. Las personas que pidan final van a ser evaluadas sobre todas las semanas del curso. Las personas que se queden contentas con sus 5 parciales van a ser evaluadas únicamente en todas las semanas, menos la última. Entonces, lo que vemos en la última semana de clases, eso ya no es material para el quinto parcial, solo lo que veamos esta semana, solo lo que vimos la semana pasada, esta semana y la semana siguiente. No sé si me di a entender. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que dije? A lo mejor lo dije muy enredado y fue confuso. ¿Alguna duda? Siendo ese el caso, muy buen inicio de semana y ya estamos a final, ya estamos comenzando la última parte del semestre. Pues espero que tengan muchísima suerte en el resto de sus materias y nos estamos viendo mañana. Cuídense. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Profe, buen día. Nos vemos, cuídense.